Vamos a continuar con nuestra serie Una iglesia o la iglesia indispensable. La iglesia indispensable. ¿Cómo es eso, hermanos? Pues realmente nosotros, como lo que nos hacemos llamar, hermano, iglesia, realmente somos esenciales en el mundo. Hablábamos hace poquito, hace 3 semanas que comenzamos, que el mundo no vio la iglesia como esencial, como para mantener sus puertas abiertas. Pero la realidad es, ¿la iglesia verdaderamente es esencial? ¿Es esencial para nosotros, solamente para nosotros mismos? ¿O realmente la iglesia debería ser esencial para el mundo? Y la cuestión es esta, hermano: si la iglesia no es esencial para el mundo, o si no es indispensable para el mundo, entonces nuestra razón de ser y de llamarnos iglesia realmente no tiene ningún sentido y ningún propósito. Por eso nos encontramos con esta triste realidad de que el mundo realmente no nos ve, porque nosotros no nos hacemos ver. Y esta pandemia lo hizo notar. Bendita pandemia en realidad. ¿Por qué? Porque refleja o nos da esa retroalimentación de qué es lo que nosotros somos para el mundo. Y normalmente uno pensaría que cuando uno recibe elogios o que recibe reconocimiento, eso es que nosotros estamos teniendo éxito o que nosotros podemos tener más éxito. Sin embargo, nosotros debemos reconocer que la retroalimentación crítica es la que más ayuda. Así que es una buena noticia para nosotros. Por un lado, es triste que la iglesia no sea imprescindible, pero por otro lado es buena porque podemos hacer algo, ¿no? No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Pero bueno, hemos estado hablando de que la iglesia, a lo mejor no en el sentido más exacto. ¿Por qué? Porque estamos viendo la iglesia en su historia, desde cuando comenzó, desde el Antiguo Testamento, es decir, hasta desde el Génesis. Ahí comenzó un Dios creando una humanidad, dándole una responsabilidad de amarle con genuinidad. Es decir, si el Señor no les hubiera dado a ellos libre albedrío, decidir entre comer o no comer, ellos no, o el ser humano no podría de ninguna manera mostrar su lealtad o fidelidad o amor a Dios de una manera genuina. ¿Por qué? De otra manera el hombre sería programado a amar a Dios a fuerzas, y ese amor programado obviamente no demuestra la voluntad y la genuinidad del amor que Dios deseaba. No que Dios lo necesitara, pero de que Dios deseaba. Por eso hizo hombres que tuvieran la capacidad de obedecer o de desobedecer. Y cuando el hombre obedeciera, entonces estaría demostrando un amor que es genuino y que es por voluntad, y no que es el designio de Dios de que los hombres simplemente fueran amor, pero un amor programado, como cualquier aplicación del celular o programa de la computadora que hace lo que tú quieres. No importa, tú mueves un dedo, presionas una tecla y ya el programa ya hace lo que tú quieres. No, el Señor nos dio cierta autonomía. Entonces desde allí, hermano, Dios pone la pauta en el origen, en el prototipo de la iglesia, que era una relación de Dios con los hombres, en los cuales el hombre podía responder sí o responder no. Luego vemos después de ese prototipo, el ADN en Abraham, cómo es que debería surgir a partir de él de una descendencia que obedeciera, obviamente perfeccionando o llevando más allá el entendimiento de la respuesta de obediencia y de fe que el Señor requiere de nosotros, y que por medio de esa fe el Señor nos bendice, y que al bendecirnos también por medio de nosotros bendecimos a todas las familias del mundo. Eso fue lo que se le dijo a Abraham.
Y Abraham obedeció, y Abraham tuvo una descendencia, él fue bendecido, y se supone, bueno, según el ADN de la iglesia, tenemos que bendecir al mundo. Si la iglesia supuestamente o dice tiene fe, se supone que Dios le bendice y se supone que nosotros bendecimos al mundo. Pero si la iglesia no está bendiciendo al mundo, ¿en dónde se cortó el eslabón? ¿En dónde comenzó? ¿Será que Dios no nos bendice? Sí nos bendice. ¿Será que nosotros obedecemos? Ahí es en donde está el problema. ¿Será que nosotros estamos creyendo, estamos depositando nuestra confianza totalmente en el Señor? ¿Será que estamos creyendo todo lo que Él nos dice? ¿Será que cuando el Señor nos dijo que íbamos a tener dones que eran milagrosos, que eran de sanidad, que nos iba a dar un corazón generoso, estamos creyendo? Esa es la cuestión, hermano. Si nuestra generosidad o nuestra fe estuviera puesta en esa obediencia, siendo generosos, siendo y orando por los enfermos y haciendo milagros en el mundo, entonces Dios estaría bendiciendo al mundo. Pero nos quedamos con las manos cruzadas, nos sentamos y pensamos, ¿quién es el que tendrá ese don de sanidad? ¿Quién es el que sanará? ¿Quién será ese hombre generoso que le dé al mundo para las necesidades de los pobres o de los afligidos de corazón? ¿Quién será evangelista? Siempre nos ponemos a pensar que debe haber alguien que tenga el don del evangelista. Yo no lo tengo, por eso yo no predico. Entonces, es realmente lamentable y es triste que nosotros no tomemos responsabilidad, que no creamos, y porque no creemos Dios no nos bendice, y como Dios no nos bendice, no bendecimos a todas las familias del mundo, porque eso es el ADN de la iglesia. Pero bueno, vamos con lo siguiente. Ya tenemos el prototipo de la iglesia, ya tenemos el ADN de la iglesia, que es lo que genéticamente se supone tendría que estar replicándose o multiplicándose en nosotros y hacia el mundo. Y ahora vamos a ver la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia. Entonces ya hablamos de Adán, Eva, de sus hijos, de Set, ya hablamos de Noé y ahorita vamos en Abraham. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice, cuando Abraham tenía, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenía Abraham? Génesis 17, 1. A ver, los voy a esperar. Nueva versión internacional voy a estar leyendo. Génesis 17, 1 dice, cuando Abraham tenía 99 años. 99 años. ¿Quién de aquí tiene 99 años? No, ¿verdad? ¿Cuál es lo máximo? ¿80 años? ¿Quién de aquí tiene más de 80 años? ¿No? 80 años. Más de 70 años. Ok, bueno, ahí está. Ya varios hermanos tienen más de 70 años. Pero, hermano, 99 años. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Y así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia. Así como que ya tengo 99 años, ¿no? Multiplicaré tu descendencia en gran manera y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Dice, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Hermano, la fidelidad y la obediencia en la vida del pueblo de Dios vendría a ser como esos exámenes anuales, esos exámenes semestrales que se hacen y al final pues se hace una tesis, ¿no? Un examen así, bien grueso, ¿no? Pues esos exámenes o esas pruebas, les decimos también, nos ayudan a madurar en una profesión, ¿no?
nos ayudan a crecer, a ver qué realmente he aprendido y si realmente estoy aprendiendo. Entonces, en ese sentido, hermano, la fe de Abraham fue avanzando por medio de pruebas y pruebas, ¿sí? Una y otra, hermano. Cuando nosotros comenzamos a tener fe, no tenemos la misma fe hoy que dentro de 25 años o dentro de 30 años, 40 años. Así comenzó también Abraham, hermano. Ahí cuando el Señor se le apareció a los 99 años, ya le había dicho hace 24 años, a los 75 años, que se saliera de su tierra y de su parentela. Entonces, 25 años después, obviamente la fe de Abraham tuvo que haber madurado un poco, ¿no? Ahora sí que salió con confianza de su tierra y de su parentela hace 25 años, 24 años, antes de aquí, de que tuviera 99. Su fe fue creciendo, fue madurando, porque su fe no era perfecta desde el principio. ¿Por qué? Porque en el camino falló y acertó, y de esa manera aprendió, siendo probado y no pasando, o sí pasando. Falló, hermanos, dentro de esos 25 años al no esperar la manera de Dios como Dios le había dicho. O sea, ¿cómo es que un anciano ya de 75 años, cuando el Señor le habló por primera vez, y una mujer estéril pueden tener un hijo? ¿No? Seguramente él pudo haber razonado en sus recursos y falló, hermano, al proponerle a Dios una mejor idea. Señor, ¿sabes qué? Como no veo claro, entonces pues mi esposa me dio una idea, y como mi esposa tiene una criada, pues y ella pues no puede tener hijos, me dijo que pues entonces con ella. Eso era común en los tiempos antiguos, porque acuérdense que Abraham salió de un pueblo pagano, y obviamente todas las costumbres, siempre a todos los pueblos del Señor o a las personas de fe hay cierta influencia sobre el pueblo, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y obviamente eso de tener hijos con los criados era una cosa normal de la gente que no podía tener hijos. Pero entonces Abraham como que no agarró la onda de que el Señor le había dicho que con Sara es con quien iba a tener un hijo. Entonces le propuso la idea a Abraham, y Abraham se la propuso a Dios, y le dijeron: ¿qué te parece, Señor? Es más, ni le preguntaron, ¿no? Ni le preguntaron, y pues ya. Y erraron. Entonces tuvo fe al principio de una manera, pero después erró. O sea, su fe no era perfecta. Pero aprendieron la lección, ¿o no? Sara y Abraham entonces ya no se reirían del cómo será que ellos, siendo viejos y estériles, tendrían un hijo. Ni propondrían tampoco ideas alternas cuando no se le estaban pidiendo, ¿verdad? Sin embargo, aunque iban creciendo en fe, siempre hubo esa lucha interna entre lo que ellos veían y lo que Dios prometía. Hermanos, los cristianos comenzamos con fe y nuestra fe va creciendo. Sin embargo, siempre tenemos una lucha con nosotros mismos. ¿Creeremos o no creeremos? Génesis 17:16, perdón, ahí mismo capítulo 17:16, dice: yo la bendeciré, y por medio de ella, ¿de quién? De Sara, ¿no? Te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Bueno, habla de Israel también, obviamente de la nación. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo, ¿y qué dice? Y se rió. Algunos dicen, algunos que no, de esos que siempre hablan de que la mujer, siempre a un lado, cristianos que hablan de la mujer como algo que no tiene nada que ver con la iglesia, ¿no? Dicen que Sara fue la que se rió, pero aquí dice que ¿quién se rió? ¿Quién se rió aquí? Abraham. De pensar, ¿acaso un hombre viejo puede tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? O sea, se rió porque pues,
Pues porque era difícil de creer, ¿no? A él se le hizo chusco, se le hizo chistoso. Entonces Abraham insiste en ese momento con la idea de que Dios bendiga a Ismael, el hijo que ya tenía, el hijo de la criada, a lo cual Dios accede, lo bendice, pero no de la manera en la que Dios dijo que iba a bendecir la descendencia de Abraham. Porque el Señor le había dicho: mi pacto lo estableceré con Isaac, no con Ismael. Si vemos, si Dios bendijo a Ismael, sí, lo hizo grande, lo hizo fiero, hizo nación grande de Ismael. Pero dice el versículo 21, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a 1 año por estos días. Se lo dijo a los 99, ¿y a qué edad lo tuvo? A los 100 años. Entonces viene el niño de la promesa, el niño del cual saldrían reyes, un pueblo grande, una nación poderosa, de ese hijo, el de la promesa. Dice Génesis 21:5. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Ahora, esta ya es una risa distinta, ¿sí? Primero los dos se rieron porque dijeron: ya estamos viejos, ¿cómo es posible? Es chusco, es ridículo, Señor. ¿Cómo es que vamos a tener un hijo? Pero acá ya está diciendo, o sea, ya dio a luz a su hijo, ¿verdad? Y es distinto, ya vio la evidencia de lo que Dios había prometido. Entonces dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren que he tenido un hijo se reirán conmigo. Ahora es como el compartir el gozo del cumplimiento de la promesa del Señor. O sea, es una risa de emoción por ver las promesas cumplidas. Luego dice versículo 7: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Lo que dice Génesis 22:1, vamos para allá. Génesis 22:1 dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Ok, bueno, ya fue la primera. ¿Cuál fue la primera prueba? Salte de tu tierra y tu parentela. La segunda: te voy a dar un hijo. Pero no creyeron. Y por ese resbaloncito pasaron otros 25 años, o sea, retrasando la promesa del Señor, hasta que tuvieran los 100 años. Y digo: ándale, para que veas que más viejo todavía te lo voy a dar, ¿no? Si no creías que a los 77, a los 100 menos, pero te lo voy a dar y vas a ver. Y se lo dio. Pero ahora dice otra prueba. Dios puso a prueba a Abraham. Esta es la tercera prueba de fe. Y le dijo: Abraham, aquí estoy. Respondió. Dios le ordenó: toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ok. ¿No? Bueno, salte de tu tierra y tu parentela. A lo mejor algunos de nosotros lo haríamos, ¿no? Podría ser, si uno escucha al Señor y que el Señor te diga: te vas a ir para África a predicar, ¿no? O te vas a ir a, no sé, a cualquier zona aquí en México, en la sierra, te vas a ir a predicar. Podría ser que uno tenga fe y salga, ¿verdad? Es más, podría ser que a lo mejor algunos de los matrimonios que están aquí no puedan tener hijos. Y el Señor les cumple. Y tienen a su hijo. Pero ¿quién daría en sacrificio a su propio hijo?
¿quién pasaría la prueba de dar su propio hijo en holocausto? ¿Quién? Piénsalo, hermano. Ahora, en la palabra del Señor, cuando el Señor nos llamó a ser discípulos, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Deja todo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué es deja todo? Familia, casa, ¿qué más? Profesión, anhelos, recursos económicos, todo lo que tú te puedas imaginar es todo. Y fíjense, hermano, un pensamiento. No sé si ustedes se acuerdan del joven rico al cual el Señor le dijo, porque él supuestamente entregó todo. Mira, Señor, yo ya he hecho esto, y el Señor le dijo, nada más te da falta una pequeña cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. ¿Y qué pasó allí? Y el joven se fue triste. ¿Por qué? Porque no lo entregó todo. ¿Creía en el Señor Jesucristo este joven? Pues dice, si yo he hecho todos estos mandamientos desde mi juventud, pero si el Señor Jesucristo le dijo, también deja esto, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues dejarlo. Algunos con dinero o con poco dinero, lo que sea, dirían, pues es que como a mí el Señor no me ha pedido eso, pues entonces yo no lo he dejado. Pero la cuestión es que el Señor ya te lo pidió. Si el Señor te dice a ti que todo el que sea su discípulo deje todo y lo siga, el Señor ya te lo pidió. Y si hoy, hermano, el Señor te pide a tu hijo, el cual te costó tanto trabajo tener, ¿qué es lo que harías? ¿Confiarías en él o no? Ahí tenemos un sesgo, tenemos vidas no entregadas completamente. Es una prueba para Abraham esto, así como puede haber muchas pruebas para nosotros de creer al Señor, ¿sí? Obviamente esto lo puede utilizar cualquier pastor y decir, dame tu tele, dame tu carro, dame tu casa. No es para el pastor. Si el Señor te lo pide, es del Señor, ¿verdad? Lo que pasa es que el Señor ya te lo pidió. No quiero que me malentiendas, hermano, ¿verdad? Porque a mí el Señor ya me pidió todo también. Y nada de lo que yo tengo, casa, carro, administración económica, hijos, esposa, familia, padres, nada es mío. Yo ya se lo entregué al Señor. Así que si el Señor me pide algo de ello, pues yo tengo que creerle. Digo, en la Biblia hay muy específicas muchas cosas de la palabra que el Señor nos dice claramente que no te lo necesita decir un ángel, ni el Espíritu Santo, ni nada. Allí está, hermano. Pero bueno, Abraham, o sea, esta es la prueba final de Abraham. Esta es la tesis. Es el examen, no sé cómo se le llama, el examen final de la licenciatura. Por allí los profesionistas, dígame por allí. ¿Cómo se llama el examen final de la licenciatura? ¿Cómo? ¿El Ceneval? ¿Sí, verdad? Algo así, bueno, el Ceneval, ya. Para tu titulación, ahí está. Sacrifica al hijo que yo te había dicho, con el cual tú ibas a tener una descendencia. No puedo imaginar una prueba más grande que esa, hermano, ¿verdad? ¿O ustedes se la imaginan? Vamos a esperar a que... Ok. Bueno, entonces fue primero
sal de tu tierra y tu parentela. Pasaron 25 años. Tuvo a Isaac, y esta prueba es 17 años después, ¿verdad? Entonces vamos como gradualmente va el Señor poniendo prueba tras prueba, más arreciando, ¿no? Y no sé, yo me imagino pues lo que estuviera pensando Abraham en el camino, ¿no? Porque él también fue humano como nosotros, no era un ángel. Él le entregó, sí, claro. Pero ¿cuántas cosas tuvo que pensar para salir con su hijo? Y por supuesto, entre esa examinación, meditar lo que el Señor le había ordenado, llegó a la conclusión, según lo que dice Hebreos, ok, bueno, si el Señor me lo dio, yo estoy seguro que el Señor lo va a resucitar, porque Él dijo que Él me iba a dar descendencia por medio de él. No bendijo a Ismael porque dijo que iba a bendecir a Isaac, entonces lo va a bendecir porque lo va a bendecir. Pero en el ínter, ¿cómo se habrá sentido su corazón de padre? Entonces, por eso dice Hebreos 11:17, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. O sea, nunca murió, pero como en sentido figurado, como que resucitó. Increíble, ¿no, hermano? La fortaleza de Abraham, que recibió cuando simplemente recordó las promesas del Señor. Dios me lo pide, si Dios me lo pide es por algo, lo voy a entregar. Yo fallé, pero Dios no va a fallar. Dios prometió, pero Él puede devolverlo de la muerte. ¿Qué pruebas te ha puesto el Señor para que tú creas, hermano? ¿Qué pruebas te ha puesto el Señor para que tú creas en Él? Bueno, entonces Génesis 22, versículo 11 dice, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez, dice el versículo 15, desde el cielo. O sea, primero obedeció, ¿no? Y Dios le dijo, no le hagas daño a tu hijo. Y luego lo llamó otra vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré, ¿cómo? En gran manera. Y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has, ¿qué? Obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Ahora, hermano, si el joven rico hubiera vendido todas sus posesiones y lo hubiera dado a los pobres, ¿se hubiera quedado en la ruina el joven rico? No, porque Dios bendice la obediencia. No se iba a quedar en la calle, te lo aseguro, hermano. Así como Jacob, el cual pasó por tremenda prueba y no desechó a su Señor.
pasó la prueba y luego el Señor le multiplicó más de lo que él tenía. La fidelidad, hermano, la fe solamente tiene sentido en el contexto de una relación de compromiso, un pacto, cuando hay dos posibilidades, obediencia o desobediencia, fe o incredulidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo tú llegas a creer en el Señor si no tienes una comunión con Dios, verdad? Necesitas tener una comunión con Dios para llegar a tener fe, confiar, porque lo conoces en Él. O sea, tú no vas y confías en cualquier persona, hermano, ¿verdad? Tú necesitas tener una comunión con Dios. ¿A qué hablamos una comunión con Dios? No, pues yo oro, yo leo la Biblia, yo vengo a la iglesia. ¿Eso es una comunión con Dios? Una comunión con Dios, hermano, es una amistad con una persona a la cual tú conoces todo de Él. Es eso, hermano. Una persona que sabe sus gustos, que a lo mejor tienen muchas cosas en común, que tú te alegras de estar con él siempre. Eso es un amigo. Eso es un amigo, hermano. No aquel que buscas cada domingo, cada jueves. ¿O tú le encargarías tus hijos a la señora de los elotes que pasa cada domingo? ¿No? Pero es que como ya la viste todos los domingos, ya sabes cómo es la señora de los elotes. Ya sabes sus características físicas, hace buenísimos elotes, ¿no? Y lo único que conoces de la señora de los elotes es lo que conoces de ella de los domingos. ¿Le dejarías a tus hijos? Entonces, tienes fe en la señora de los elotes y un día le dices: señora, ¿sabe qué? Que voy a ir de vacación, bueno, me voy a ir con mi esposo 2 días a un congreso y se la quiero encargar. ¿Ustedes creen que harían eso? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no la conocen. Por un domingo, por un jueves, por unas cositas de tratar de conocer al Señor, hermano, eso no es comunión. Tú puedes contarle a la señora de los elotes tus problemas, pero ¿qué es lo que te va a decir la señora de los elotes? ¿Cuántos me dijo que iba a querer? ¿No? Esta señora, ¿qué le pasa, no? Pues hermanos, si tú no conoces a Dios, ¿cómo piensas tú que el Señor quiere conocerte de esa manera? Necesitas tener una relación con Dios, un compromiso, un pacto con el Señor para que tú puedas llegar a esa comprensión de fe y poder obedecerlo. Si no, no puedes obedecer a alguien en quien tú no confías. Entonces, hermano, también esta cuestión necesita de una relación de amor. Y eso es lo que es la iglesia, una comunión con Dios. Entonces hay una relación, y esa relación que tenemos con Él nos lleva a confiar en Él, a obedecer en Él. El Señor nos bendice y nosotros bendecimos al mundo. Si no, ¿cómo? La iglesia es esencial porque Dios así quiso que fuera. No fue el hombre el que inventó, ¿verdad? En ese caso, Abraham quien propuso a Dios: úsame. Él no fue el que dijo: úsame, Señor, para bendecir a las naciones del mundo. No, Dios es el que quería bendecir a las naciones del mundo, pero dijo: si me obedeces. Fue Dios quien se propuso a bendecir a todos, hermano. Y la manera en la que Él lo eligió fue a través de ti. A ver, ahora voltea con tu hermano y dile así: Dios quiere bendecir al mundo a través de ti. Y de tus descendientes. No que la iglesia misma tenga la capacidad y el poder para crear bendición. No, es estéril, ¿te acuerdas? Tiene 100 años. Así somos, el Señor, así, seres humanos imperfectos,
afectados por el pecado, no es por nosotros, no es por lo que nosotros podemos, sino porque Dios quiere hacerlo a través de nosotros, a través de la fe, a través de la obediencia, hermano. Eso es lo que nos hace participar a nosotros del proyecto y del gran propósito de Dios que tantos dicen y tantos: Señor, ¿cuál será mi propósito? Señor, mi propósito es que tengas fe, que obedezcas y yo te bendiga y tú bendigas a las naciones del mundo. Ese es el propósito maravilloso que el Señor tenía para ti, pero nosotros no sé qué es lo que queremos. Entonces, hermanos, fe y obediencia nuevamente. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin obediencia no se puede transmitir la bendición. Si somos llamados a bendecir, hermano. Entonces, hasta aquí, hermano, queda claro la iglesia, primero un prototipo, ¿no? El primer modelo, una relación entre Dios y su creación. Él está interesado en bendecir a la humanidad, le da todo, y la forma de esparcir esa bendición es que el hombre tenga fe en Él. Es decir, que tenga un amor genuino por Él. Por eso le da la capacidad de decidir entre si obedecer o no obedecer, ¿verdad? Para que el amor sea genuino. Luego sigue la siguiente fase, que es el ADN, ¿no? Que es transmitido de generación en generación por aquellos que invocan el nombre del Señor. Abel, Set, Enoc, Noé, hasta Abraham, a quien se le revela el plan o la misión de bendecir a todos y la forma de hacerlo, a través por medio de la fe, de la obediencia, y luego bendición a todas las familias de la tierra. Pero bueno, entonces Dios decidió que a través del hombre y mujer iba a transmitir su bendición a los demás, dándonos una descendencia. Pero bueno, hasta aquí ni siquiera hemos dicho lo que es la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué dice el título de la iglesia esencial? Bueno, pues es que estos son como las primeras cositas que el Señor revela en el desarrollo de lo que viene a ser la iglesia hasta que el Señor viene a nuestra tierra. Aquí es como se va dando una iluminación poco a poco de lo que sería la iglesia en el futuro. Pero bueno, seguimos en la historia. Isaac crece, tuvo 2 hijos mellizos, del cual eligió a Jacob. Ya hablamos de la elección de Jacob y de Esaú, que no tiene nada que ver con la salvación, sino con una nación. ¿Sí? Entonces primero habla de Adán y Eva, luego habla de Adán y de su descendencia, y luego habla de una nación. Repito, creación, familia, descendencia, y ahora nación. Jacob, llamado Israel, al cual el Señor le puso por nombre Israel, es llamado el pueblo de Dios. Ahora ya está creciendo la cosa. Israel tendría 12 hijos y una hija, lo dice la palabra, y de los 12 varones se organizará el pueblo mediante tribus, que conocemos como las tribus de Israel. Pero bueno, hubo sequía y Jacob se tuvo que mover con toda la familia a Egipto. Puso a José por gobernador de Egipto. Entonces, por la influencia de José, pudieron todos los hijos de Israel pues sostenerse de esa hambruna que había en todo el mundo conocido en ese entonces, ¿no? José les salva la vida. Se quedaron ahí a vivir como unos 400 años más o menos, hasta que el rey de Egipto dejó de reconocer al pueblo de Israel y a José, que los había salvado a ellos precisamente. Y entonces empezó a afligir a los israelitas. Ya conocemos esta historia, con trabajos forzosos, ¿no? Les pagaba tarde la quincena, no les daba seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Porque vio que eran numerosos y prósperos y dijeron: no, estos un día se me van a sublevar, van a crecer más que yo. Y conocemos pues, ¿no?, cómo el Señor escucha el clamor del pueblo y prepara a Moisés para que los libere. Entonces
la vida desde el principio a fin de Moisés es espectacular, ¿no? Parece como de una novela, ¿no? Van a matar a todos los hijos y Moisés es salvado y es echado en un río y luego lo recoge Parece una novela, pero fue verdad, ¿no? O sea, para que veamos cómo es que Dios hace las cosas de una manera tan extraordinaria. Luego Moisés crece, se da cuenta, o sea, de que su pueblo es maltratado y asesina a una persona. Nuevamente, como fue con Abraham, que era anciano y estéril, que parecía que era imposible, ahora imposible por medio de un asesino. Así que el que menos piensas tú que pueda hacer algo, el Señor lo va a agarrar. Y si tú piensas que tú no puedes hacer nada, no te creas esa mentira del diablo. Dios puede hacer lo que Él quiera por medio de ti, como lo hizo con Abraham o con Moisés. Entonces, Dios saca al pueblo de Israel con mano poderosa de la esclavitud del faraón, después de 10 plagas que ya no pudo soportar este rey que derribaba cada uno de los dioses egipcios que ellos tenían, y pues se salieron. Y luego necesitamos entender todo esto del contexto, porque es importante que rescatemos la esencia de la iglesia. Y aquí es en donde comenzamos a preguntarnos ya, ¿qué es la iglesia? Hermano, la iglesia es un pueblo común que tiene una relación especial con el Creador, un Dios rescatándolo y un pueblo clamando. Eso es la iglesia. Un pueblo que tiene una comunión y una relación con Dios porque Dios así lo quiso. Un pueblo liberado, redimido de una esclavitud. Y si nosotros estamos aquí es porque el Señor nos sacó de Egipto, del mundo, para darnos una nueva vocación. De esclavos que éramos a reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Esa es la vocación que tiene que ver con el gran propósito del Señor. Reyes y sacerdotes. Lo que en su designio había predestinado desde antes de la creación del mundo. Que fuéramos reyes y sacerdotes. Eso se parece ya más a lo que nosotros llamamos como iglesia. Y hay una vocación, hermano, ¿verdad? La iglesia no tendría ningún sentido si nosotros no fuéramos reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que hace un sacerdote, hermano? Si no es estar en la presencia de Dios. Si la palabra nos habla a nosotros de sacerdotes, es porque nosotros sí podemos entrar a su presencia. El pueblo común no podía entrar a su presencia, solamente los sacerdotes. ¿Y sabes qué? Los sacerdotes del Nuevo Testamento sí podemos entrar hasta el lugar santísimo, aunque no seamos sumos sacerdotes como lo era Aarón. Porque Cristo mismo, como sumo sacerdote, abrió el velo para que nosotros pudiésemos entrar en su presencia y tener una comunión directa con el Señor. Eso es lo que es un sacerdote, hermano. Un sacerdote puede entrar en la presencia del Señor. Un sacerdote reconcilia al mundo con Dios. ¿Y cómo es que esa labor del sacerdote de nosotros se muestra hacia el mundo? En la predicación del Evangelio. La palabra de Dios dice por medio de Pablo que nosotros tenemos el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Por eso somos sacerdotes. Y nuestro pueblo es un pueblo de reyes y sacerdotes. Y si los sacerdotes no son sacerdotes, o sea, si los sacerdotes no están yendo a predicar afuera la reconciliación y no están en la presencia de Dios, entonces ¿por qué se llaman sacerdotes?
O sea, ¿quién nos dio el derecho de autoponernos sacerdotes si no cumplimos con la función de sacerdote? Que es reconciliar al mundo con Dios y entrar a la presencia de Dios. No tiene razón de existir la iglesia, hermano, o de llamarnos iglesia si no estamos cumpliendo con este propósito. Reyes y sacerdotes. Esto es la iglesia, hermano. Hay una vocación, hay un reino de reyes. La iglesia, hermano, solamente tiene sentido en ese contexto. Y bueno, vamos a Éxodo 19:4. Ahí como que ya está más conformado lo que es la iglesia. Versículo 4. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre las alas de águila. ¿A cuántos el Señor los trajo de ese lugar de Egipto, del mundo, hacia Él como sobre alas de águila? ¿Verdad? Dice el versículo 5. Sí, ahora ustedes me son del todo obedientes. Hablamos otra, ahí está hablando de qué? De la fe y de la obediencia. Cumplen mi pacto, es decir, los acuerdos que hicimos tú y yo en confianza porque tenemos una comunión, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. O sea, las naciones son propiedad del Señor. Todo es propiedad del Señor, ¿sí? Todo es propiedad del Señor, pero aquí está diciendo propiedad exclusiva. Por ejemplo, un rey era dueño de absolutamente todo el reino, ¿verdad? De las casas, hasta de la gente era dueño de la gente. Pero el rey en su casa tiene sus cofres con su tesoro personal. A eso es a lo que se refiere. Ustedes son de mi propiedad exclusiva. Este es lo más preciado que yo tengo, ¿sí? Esto es lo que somos nosotros, la iglesia. Aunque toda la tierra me pertenece, dice, ustedes serán para mí, ¿qué? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Había ciertas cosas que se cumplirían en ellos y no en otros pueblos, porque Dios estaba con ellos. Obviamente se les exigía más a ellos que a todos los pueblos, ¿no? Su privilegio era grande, pero más grande era todavía su responsabilidad como pueblo. Y ahí es en donde vamos a conectar todo esto, la esencia, hermano, la esencia. ¿Qué es la esencia, hermano? Según definiciones, la esencia es aquello invariable y permanente que constituye la naturaleza de las cosas. La esencia es lo que hace que un ser o un objeto sea lo que es. Por ejemplo, podría decir, ¿cuál es la esencia de un plato de plástico? Cuando dices plato de plástico, entonces la esencia del plato de plástico es el plástico en sí mismo, ¿no? Ahora, si se llegara a derretir el plato, ¿dejaría de ser plástico? No, sigue siendo plástico aunque ya tiene otra forma. Entonces, eso no varía. El plástico no varía, a lo mejor el plato sí, ¿no? A lo mejor en la iglesia, no todas las iglesias son iguales. Las actividades, las metodologías, las liturgias son muy distintas iglesias entre otras, pero la iglesia debe tener una esencia, que eso es lo que la hace ser iglesia. ¿Cuántos han usado un perfume, hermanos? ¿Ya he usado un perfume? Hay algunos que no, algunos son alérgicos, pero bueno, de alguna manera todos entendemos un poquito sobre los perfumes, ¿no? Y también les confieso que en algún tiempo de mi vida yo vendía perfumes, ¿no? Y yo tenía que conocer todo lo que era un perfume, los nombres de los perfumes, así, ¿no? Pero bueno, en grados de calidad.
¿Cuál sería, por decirlo así, el perfume o lo que es del perfume lo más ligerito que existe? Si no es la colonia, ¿no? Una colonia, y digo en francés también tiene su nombre, el eau de toilette, ¿no? Ustedes lo conocen, contiene de un 6 a un 8% de esencia del aroma, ¿verdad? Pues muy poquito. Luego sigue el agua de colonia, que es el eau de Cologne, ¿no? Así más, que ya contiene un 8% a un 15% de esencia. Luego sigue el eau de parfum, que es el agua de perfume, que va del 16 al 18%, esos ya son caros. El agua de perfume, no todos utilizamos agua de perfume, lo que nosotros nos venden bien carísimo es el agua de colonia, ¿no? Entonces, luego sigue el perfume como tal. El perfume contiene del 20 al 30% de dicha esencia, y algunos le dicen esencia, pero no es esencia, es perfume. El perfume tiene 20 a 30% de la esencia, y ese te lo venden carísimo en una cosita así, y con un palillo agarras y te lo pones y te queda oliendo como 3 días, ¿no? Pero eso es 20 a 30%, y todavía más. Hay unas marcas que venden una versión más intensa todavía, llamado elixir, que pues así ya tiene como un 40 a 50% más o menos de la esencia, ¿no? Y obviamente cada perfume es diseñado con un aroma, pero lo que no puede cambiar de ese, ¿qué importa si es agua, si es agua de colonia, agua de baño, si es agua de perfume o si es perfume? La esencia es la misma, ¿no? La misma. Cumple con la presencia de entre 20 y 30, bueno, ya es perfume, ¿no? Obviamente los piratas han de tener como un 5% o un 4% de la esencia, más o menos, ¿no? Podría ser. Pero bueno, ¿la iglesia tendría aroma? Si habláramos espiritualmente de la esencia, ¿qué tanto de la esencia tenemos nosotros? Y si esa esencia o esa agua de lo que sea es duradero o no es duradero. ¿La iglesia, será que tenemos una presencia de un perfume pirata que no es esencial ni huele a nada, que no se hace ver, que a la gente no le importa, que le cierran las puertas porque pues no es indispensable para la vida? ¿No será que estamos ahí, somos agua de iglesia? Hermano, tristemente nos hemos convertido en una iglesia pirata que no representa el plan de Dios, que no reproduce la imagen de Dios como prototipo, que no la expresa de la mejor manera, es más, ni el prototipo, que no contiene el ADN, es decir, que no influencia ni a nuestras familias, ni nuestra obediencia, ni nuestra fe. O somos una falsificación, o sea, ni siquiera la esencia es la misma, sino es otra cosa. Hermano, nosotros debemos desarrollarnos, debemos crecer, debemos tener proyectos, sí, pero no podemos cambiar nuestra esencia, hermano. ¿Qué importan todos los métodos de crecimiento y hacer eventos magnos y poner luces y humo y meter punchis o toda la música que tú quieras, si la iglesia no tiene la esencia? Y hay muchas iglesias llenas, hermano, iglesias grandes en el mundo que está llena de gente que no huele a nada. Y yo no estoy diciendo que la iglesia no deba crecer, hermano, al contrario. Si la iglesia tiene influencia verdadera en el mundo, las iglesias deberían estar llenas de creyentes, chicas, pequeñas, grandes, mega iglesias, lo que sea.
Necesitamos hacer caso a nuestro llamado y nuestra vocación. ¿Cuál? Éxodo 19:5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso es la iglesia, hermano. Si cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva, tesoro del rey, especial entre todos los demás. Y ahí se comienza a revelar todo, ¿no? Y Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo exclusivo de Dios. ¿Para qué? O sea, no nada más para que te infles. Oh, sí, no sabes quién soy yo soy el hijo del rey, porque algunos hablan así. O sea, para ensoberbecerte. No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, es decir, estábamos en el lodo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es, hermano, la iglesia, un reino de sacerdotes y de reyes, un pueblo dirigido por reyes y sacerdotes, como se plantearía que Israel sería gobernado. Y ahí se conecta Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Ahí está la iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahí hacen, primero el Señor la va desarrollando aquí, de Adán, Noé, Abraham, Israel, pueblo, rey, pueblo exclusivo, iglesia. Ahí es en donde podemos ver ya la esencia de la iglesia. Hermano, el perfume, como ya vimos, es una esencia con una mezcla pues de alcohol y con otros ingredientes allí. Y en el origen, en la antigüedad, se utilizaba para medicinas, o sea, se hacían extractos de las plantas en aceite, un macerado de aceites, y eso los utilizaban como medicina. Obviamente, pues los perfumes así los hacían, ¿no? Con macerados de aceites. También lo utilizaban para ungir a los muertos, ¿no? Para que no olieran mal, pero también era utilizado para ordenar a los reyes y a los sacerdotes. No sé si ustedes recuerdan eso. Cuando se hablaba de unción, era un perfume que se les ponía en la cabeza, y si el sacerdote se le echaba así como una jarra casi, ¿no? Y dice en la palabra que hasta le hacía así el aceite por la barba, ¿no? De Aarón. Eso era la unción, no era acá que te ponían un aceitito, no, pero era un simbolismo, obviamente, que era la ordenación. Y el simbolismo también tiene que ver con el Espíritu Santo, hermano. Los ungidos por el Señor y para el Señor en el Antiguo Testamento, repito, entre los reyes y sacerdotes, que eran los dos principales representantes del pueblo para con Dios, y los gobernantes de Israel, avalados por Dios, eran ungidos. Y la unción implicaba una comisión, es decir, una responsabilidad en esa ceremonia de iniciación. Estaba diciendo: te estoy poniendo esto, pero esto es lo que vas a hacer. Dios envía y Dios valida al enviado mediante una ceremonia de consagración que incluía precisamente derramar aceite o perfume sobre la cabeza de los ordenados. Ahora, ¿qué significa Cristo, hermano? Cristo significa ungido. Mesías significa ungido. Y cuando hablamos de ungido en el sentido literal mesiánico, era de que Él era el escogido para esa misión.
qué tiene que ver esto con la iglesia? Bueno, la iglesia son los comisionados de Dios, o son los ungidos de Dios, enviados, respaldados por Dios mediante una ceremonia de ungimiento que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Dice la palabra que Juan vino a bautizar con agua, pero que Jesús vino a bautizarnos ¿con qué? Con el Espíritu, hermana. En otras palabras, ese derramamiento del Espíritu en nosotros nos unge. Ese es el perfume que representa nuestro respaldo. Cuando Jesús comisiona a sus discípulos a que sean sus testigos, les dice antes de que ellos salieran: espérense a que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y cuando el Señor derrama su Espíritu sobre ese pueblo, ellos salen con la autoridad de los reyes y de los sacerdotes que ellos debían ser. Hermano, ese Espíritu Santo es la presencia de Dios en tu vida, la esencia de la iglesia. ¿Cuánto está esa presencia en tu vida, hermano? ¿Estará un 5%? ¿Un 20 al 30% como un perfume? ¿O como un perfume pirata? Hermano, la presencia de Dios ¿es evidente en mi casa? ¿La presencia de Dios es evidente en mi trabajo? ¿La presencia de Dios es evidente en mi manera de adorar al Señor, de orar? Cuando leemos la palabra, cuando estamos solos, ¿es evidente la presencia de Dios? ¿Es evidente la presencia de Dios con nuestros amigos? ¿Es evidente la presencia de Dios con nuestros hermanos? Hermano, sin su presencia no somos nada. Su presencia en nuestras vidas es la esencia de la iglesia, así como el aliento de la vida de un hombre, hermano, lo hace estar vivo. El Espíritu Santo es el que da la vida a la iglesia, hermano. Solamente así podemos ser realmente de bendición al mundo en la oscuridad. La palabra de Dios dice: vive delante de mí y en mi presencia. Eso fue lo que le dijo a Abraham, eso fue lo que le dijo al pueblo del Señor: vive delante de mí, que mi presencia esté en ustedes. Y no estamos hablando de esa presencia omnipresente de Dios, que pues Dios está en todas partes obviamente, pero ¿cuánto lo buscas tú? ¿Qué tan real es Dios para ti, hermano? ¿O es como ese Dios de los panteístas que está en todas partes y que yo soy parte del todo y que no tiene nada que ver, que es una fuerza impersonal? ¿Para cuántos de ustedes Dios es su amigo? ¿Cuántos pueden hablar con confianza con el Señor como si fuera una persona, hermano? Porque Dios es una persona. ¿Cuánto lo conoces? ¿Conoces sus gustos? ¿Conoces lo que Él quiere? ¿Quieres agradarlo? ¿Tienes la motivación para hacerlo, hermano? La iglesia no es nada sin eso, hermano. Que el Señor nos ayude, ¿no? Vamos a ponernos de pie, hermano.
Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Padre, que siempre nos lleves adelante en nuestra vida, Señor, madurando, creciendo en nuestros corazones, Señor, a lo que tú quieres de nosotros, Señor, ya no solamente como individuos, sino como un cuerpo, como una nación, como un pueblo de reyes y de sacerdotes, entre quienes habita tu presencia, Señor, entre quienes podemos, Señor, manifestar tu poder, Señor. No solamente palabras, Señor, sino un testimonio contundente, Señor, de que tú habitas en nosotros. Testimonio, Señor, que el mundo desee. Y que todas las cosas, Señor, que al parecer, Señor, les dan satisfacción, simplemente, Señor, no se puedan comparar con todo aquello que nosotros, Señor, tenemos, porque tú así lo decidiste. Qué grande es tu amor para con nosotros, Señor, para llamarnos iglesia, pueblo adquirido, pueblo exclusivo, Señor, especial. Ayúdanos a llevar tu palabra, Padre, y que nuestra confianza, Señor, en ti crezca más. Pero también te pedimos que tú pongas un fuego, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos para buscarte, Señor, en tu presencia, más allá de lo que podemos pensar, Señor, que es una comunión, Señor, en una religión vacía e insípida, Señor. Llévanos a experimentar, Señor, tu vida, tu comunión, Padre, tu compañía, Señor, tu presencia, tu poder, Señor. Te lo pedimos, te lo pido, Señor, como pastor, Señor, que me has puesto aquí, que tus hijos estén conscientes, Señor, de quiénes son, y que podemos realmente ser una influencia como tú lo quisiste, para llevar a toda tu humanidad, Señor, la cual tú creaste y amaste, Padre, a estar delante de ti y bendecirlos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La eternidad de tu presencia, en las alturas de tu santidad, has elegido a los hombres para mostrar la luz resplandeciente de la gloria de Jesucristo nuestro Señor. El más grande tesoro nos ha confiado Dios en la eternidad. En la eternidad de tu presencia, en las alturas de tu santidad, has elegido a los hombres para mostrar la luz resplandeciente de la gloria de Jesucristo nuestro Señor. El más grande tesoro nos ha confiado Dios, y esa luz resplandeció en mi corazón. La oscuridad quedó atrás, ahora vemos su faz, y esa luz resplandeció en mi corazón.
el evangelio de su gloria, la imagen misma de Dios, y esa luz resplandeció en mi corazón. La oscuridad quedó atrás, ahora vemos su faz, y esa luz resplandeció en mi corazón. El evangelio de su gloria, la imagen misma de Dios. Y te plació llamar a vasos de barro, hombres débiles que llevan tu mensaje con tu poder y por amor a ti. Y te plació, Señor, y te plació llamar a vasos de barro, hombres débiles que llevan tu mensaje con tu poder y por amor a ti. Y esa luz resplandeció en mi corazón. La oscuridad quedó atrás, ahora vemos su faz, y esa luz resplandeció en mi corazón. El evangelio de su gloria, la imagen misma de Dios, y esa luz resplandeció en mi corazón. Dígalo con convicción. La oscuridad quedó atrás, ahora vemos tu faz, y esa luz resplandeció en mi corazón. El evangelio de su gloria, la imagen misma de Dios. Sí, Señor, gracias por hacernos parte de este gran propósito, Señor. Sacarnos, Señor, de nuestra indignidad por nuestra desobediencia, Señor. Que nos has limpiado, reivindicado, Señor, y hechos dignos de ser reyes y sacerdotes, Padre, para anunciar tu nombre. Bendito sea, Señor. Bendice tu pueblo también, Padre, y ayúdale a hacer, Señor, todo lo que hemos llamado a hacer. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.